Muy buenas tardes, comienza el café de periodistas de hoy, miércoles, con mucha actualidad. Las pateras pues siguen llegando a la costa de Lanzarote, realmente no a las costas porque ya son, gracias a la Salvamar, pues se incautan esas pateras en alta mar. Don Manuel García Dene, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. También está con nosotros el jefe informativo de Lanzarote Televisión. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, Andrés, muchas noticias hoy, pero siguen llegando pateras, ¿no? Creo que son dos las que han llegado desde ayer. Y ahora una recientísima, vamos. La verdad que la situación sigue siendo crítica. Hoy hemos hablado con Jacobo Medina. Se va a solicitar, creo que el Cabildo solicitará, no sé cómo es, declaración de emergencia humanitaria o algo así. Y la verdad que en precario, porque todo no deja de ser precario, y con este tiempo como no va a parar, o esto al menos no va a parar. Y la verdad que bueno, que se sigue hablando de muchas cosas, de necesidad de infraestructuras, de recursos y de una situación humanitaria muy complicada. La verdad, toda esta gente, la verdad que impacta. Hoy decía de todas maneras que el CATE, el Ministerio del Interior ha actuado con rapidez, Manolo, ante las críticas, ante sobre todo esa imagen, porque la política es así. Cuando salió la imagen en El País, en la Biblia del Partido Socialista, ya pues rápidamente le dieron un tirón de oreja a Marlaska, vino a Canarias y además pues ha reforzado, según él, en este caso los servicios de atención a los inmigrantes. La realidad es que parece que hoy el CATE, que es el Centro de Atención Temprana, las casetas que están al lado de la comisaría, pues se han desalojado prácticamente en estos días, prácticamente la mitad de los que estaban, y quedan todavía un resto importante, pero que de momento pueden estar sin problemas dentro de ese campamento. Es un comportamiento que viene repitiéndose en los últimos días. Hay un flujo continuo, lo que hace que se llene el CATE y que se vacíe el CATE, se vuelve a llenar el CATE y se vacía el CATE, y así hasta que decidan no venir o cambie el tiempo y tengan mayores dificultades para salir del continente africano. Ahora dicen que tenemos emergencia de inmigración. Hace unos días decían que teníamos emergencia energética. Hace unos días más decía que teníamos emergencia hídrica. Estamos colocando todos los temas importantes en una situación de emergencia. Y cuando usted jerarquiza los problemas que tiene de rangos, o sea, la emergencia no es sino posicionar un tema para destinar suficientes recursos de forma jerarquizada. Pero si usted lo que hace es ponerme emergencias en todos los temas, da lo mismo que usted me ponga todos los temas aquí arriba que me los ponga aquí debajo, porque si el reparto de los recursos se hace según criterios de colocación y todos están en el mismo, pues al final estamos en el mismo sitio. Yo creo que más que estar todo el día con nombramientos o con decisiones de ponernos en emergencia de una u otra cosa, lo que hay que empezar a afrontar los problemas con seriedad. Y no lo estamos haciendo y se eternizan los problemas. La inmigración ahora tiene un poquito más de bombo y platillo. ¿Por qué? Porque se ha desbordado completamente, porque no hay focos del tamaño que estamos teniendo en Canarias, y eso hace que ahora ese foco esté aquí. Con la emergencia energética se habló, se está publicando muchas cosas a nivel regional, porque nuestro sistema parece que está obsoleto, pero tampoco veo esas decisiones que pueden llevar a una corrección, y en el hídrico, pues en Lanzarote un tanto de lo mismo. Bueno, en cualquier caso, también ayer Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, que estuvo aquí por Lanzarote, dio una noticia, en este caso, de que ante la noticia, valga la redundancia, que habíamos sacado algunos medios de comunicación, como Lancelot Digital, de que Interior tenía dentro de sus previsiones de dotación de recursos para la asistencia de los inmigrantes, la creación de un macrocentro en la isla de Lanzarote, y en concreto en los terrenos de Güímar, donde está el antiguo polvorín del ejército, de defensa en este caso. Bueno, pues le dijo que no estaban dentro de los planes de levantar ningún centro de inmigración, Manolo, aquí en Lanzarote. Hombre, yo no sé si aquella zona era la más adecuada. También el Ayuntamiento de San Bartolomé parece que respondió negativamente a esas pretensiones, porque aquellos suelos no reúnen las condiciones para destinarse a ese fin. Pero lo que sí hay que dar respuesta y colaborar. Porque por una parte decimos que no tenemos instalaciones adecuadas para atender a estas personas con la dignidad que se merece. Y por otro lado, cualquier propuesta que nos hagan
nos parecen ridículas o inadaptables o que debería estar en otro lado o que corremos el riesgo de que si hacemos unas instalaciones al final nos los dejen aquí. Vamos a ver, si llega gente hay que atenderla. Si tienen que estar 2 o 3 días y queremos hacerlo con dignidad, tienen que tener sus camitas, tienen que tener sus duchas, tienen que tener su desayuno y su almuerzo. Y si se van por la tarde, pues aquí hemos cumplido. Yo creo que ese tipo de cosas hay que afrontarlas con seriedad. Pero eso sería, por lo que nos han dicho, la intención no es de lo que tú estás diciendo, que es lo que es el CATE. La idea es crear un centro como el que existe en La Raíz, en Tenerife. Sí, a donde se derivan los nuestros. Donde se derivan los nuestros precisamente, es decir, los que van a estar como mínimo 40 días, hasta que ya decidan... Pero es que se tienen que estar, Jorge, es que vamos a ver, es que estamos hablando de solidaridad y después no queremos aceptar que una parte se tendrán que quedar en la Salote si tienen que quedarse en algún lado. Ya, pero hombre, pero no todos deberían de quedar en la Salote. Y no todos se van a quedar porque una cosa que sea macro... Macrocentro, porque la idea era de 2.000 a 4.000 camas. Hombre, yo creo que eso, sinceramente... eso sí que es un disparate. Yo creo que para mí creo que no sería admisible. Oye, que usted haga aquí uno de 200 personas, 300 personas. Pero eso es lo que hay que relativizar. Así quiero yo oír hablar a los políticos. Claro. No, mire, de 2.000 no. Aquí me hace usted a mí uno, en proporción con la población que tengo, que sea 10 veces más pequeño que el de Gran Canaria y Tenerife. ¿Por qué? Porque yo tengo 10 veces menos población que ellos y el impacto sería el mismo. Yo creo que ese tiene que ser... también de que tendría que hacerse un poco el controlar, porque ahora parece que Marlaska ha dicho que bueno, que se va a prestar un avión de la Guardia Civil que va a estar controlando un poco las costas de Mauritania y Senegal. En fin, que eso son costas, que allí un avión para controlar todas esas costas, no sé cómo lo hará, pero bueno, algo dice Marlaska que puede evitar que vengan más inmigrantes que salgan de esa zona y sobre todo los peligros que supone salir, porque... Yo creo que las costas son grandes, evidentemente, el litoral de esta zona occidental de África es inmenso, pero lo que creo que no sea tan grande son los puntos de salida de las pateras o de los cayucos, y eso sí que podría controlarse, y es más fácil controlar una malla en el copo que en los laterales de la red. Porque se va abriendo así y el mar es inmenso después y las dificultades de controlar algo en el mar es mucho más difícil que hacerlo en tierra. Se puede tener la colaboración de los países, evidentemente hay que trabajarla, tendrá otro tipo de dificultades, pero esas dificultades le garantizo que tendrán menos impacto en nosotros que las que estamos teniendo. La idea, nos contaba Fernando Calvillo, es que incluso cuando salieran en las embarcaciones pudieran ser detenidas al poco tiempo, es decir, claro, y de vuelta sobre la marcha. Exacto, porque lo que no tiene sentido es hacer venir o permitir que esa gente venga hasta aquí para después subirlas en un avión y volverlas a llevar aquí o a donde sea, porque si no le vas a dejar entrar. En fin, yo creo que las derivaciones, o sea, lo que se necesita son recursos para que realmente las derivaciones sean rápidas. El otro día hablaba Osvaldo Betancourt de hasta problemas. A veces el Estado no ofrece el transporte desde aquí al aeropuerto. Cuestiones estúpidas. Hay cuestiones de más dotación de Policía Nacional, más dotación de transporte y de agilidad en todos los sentidos. Yo creo que esa es la única fórmula, porque yo creo que van a seguir viniendo. El control en destino o en origen es muy complicado. La situación de un continente que está como está, porque cuando ahora será Marruecos, pero si no sigues tirando para abajo, llegas a Senegal y luego sí, toda la diáspora que realizan ellos por todo el continente. Yo creo que ahí estará la clave, y si eso es más flexible. También no es la solidaridad, es la obligación del resto de comunidades que se les tiene que imponer. No puede ser que creo que el País Vasco tenían 2 o 4, La Rioja tiene... No, pero si además hay gente... Ayer lo decía Fernando Clavijo, sí. Canarias tiene 3.600 jóvenes o menores no acompañados, y el Estado español son 400. Es decir, miren la extensión de Canarias, los kilómetros cuadrados que tiene Canarias y los kilómetros cuadrados que tiene todo lo que es la península. Yo lo que no entiendo es que este debate no se produzca, por ejemplo, en el Senado, que es la representación. Es verdad que ya tuvo una intervención Pedro Sáenz, pero fue una intervención de poco peso, en el sentido que fue él, los puso y se acabó el debate. Y yo creo que precisamente para eso son los senadores, para hacer llegar los problemas de un territorio, y este es importante, este además es generalizado en Canarias, de una trascendencia increíble, y en una de las que tiene competencias el Estado español y la Unión Europea. Pues debería estar trabajándose ahí, y que hubiera una sensibilidad y que hubiera una exigencia desde el Senado a el gobierno español. Pero es que aquí, en este tipo de cosas, cuando uno descubre que eso de la división de poderes es un claro invento, porque
el presidente del gobierno es el secretario general del partido o el presidente del partido en caso de que sea el PP, y es él quien le marca las directrices a los parlamentarios para que le exijan a él mismo lo que él quiere que le exija. Yo eso de la división de poder, y si encima después se permiten hasta nombrar jueces y liderar el Consejo General del Poder Judicial, yo no, pero cada Sánchez, vez entiendo menos. Sánchez opera de esa manera. Él establece sus máximas y, por ejemplo, la máxima yo creo es que no se le repita lo que pasó en Ceuta y Melilla. Yo creo que eso fue lo que dejó loco, porque claro, fue como una invasión y encima en territorio ya, bueno, no en territorio peninsular, pero sí muy próximo al territorio peninsular. Y siempre ha considerado la ruta canaria menor, la considera poco importante y va mandando cosas a... Pues si ha estado aquí, pues si es que las pateras le llegaban, le pasaban por delante y él bañándose en la rampita de la Mareta. Yo creo que, al igual que por ejemplo con el tema catalán, a lo mejor él no quiere el referéndum, pero por el camino va dando amnistía, va dando cosas. Él tiene como sus objetivos que eso hasta ahí no le va a tal. Y yo creo que en inmigración no quiere que se le produzca. Y mientras aquí estamos así, y va a seguir, va a continuar mientras no haya más recursos. Bueno, vamos, porque esto va a ser un tema recurrente que va a seguir comentándose durante todas estas próximas semanas. Por cierto, que ya ayer visitó el yacimiento de Sonsama André, la consejera de Sonsama, no, perdón, el yacimiento de San Marcial de Rubicón, la consejera de Cultura y Patrimonio, la lanzaroteña Migdalia Machín, ¿no? Sí, por patrimonio y también por universidades, porque también estaban las dos universidades canarias representadas y la verdad que se está haciendo como un yacimiento bastante prolífico y la verdad que es atractivo. De ahí me imagino que se sacaron las conclusiones. Ya es un 10º esqueleto el que se obtiene. Ahora se procederá al estudio, ¿no? Lo que se decía el otro día, si son gente ya nacida de los pobladores, de los últimos pobladores. Mestizo, pueden ser también población mestiza ya, porque claro, ahí se datan los primeros cuerpos que se hallaron, se entienden que fue el año pasado, se hablan del que puede estar entre 1000, no me quiero equivocar, 1408 y 1445. Podrían ser de esa época, por lo tanto ahí podría haber también ya población mestiza entre los normandos, que fueron los primeros que llegaron, con la población aborigen de la isla de Lanzarote, que en aquellos momentos se habla de que podían ser muy pocos, se está hablando de que pueden ser 300, 400 las personas que habitaban la isla de Lanzarote. Vamos a ver lo que nos cuenta Migdalia Machín, porque yo creo que es importante una cosa, y es que la idea, y menos mal, es crear un museo de sitio. Hacer un centro de interpretación en San Marcial de Rubicón. A raíz del 10º esqueleto encontrado en el yacimiento de San Marcial del Rubicón, el Gobierno de Canarias estudia la posibilidad de crear un centro de interpretación arqueológica en Yaiza. Las excavaciones de esta temporada han sido más fructíferas de lo esperado y por ello... Queremos seguir investigando. Esto es un espacio donde se hace ciencia que ayuda a entender la historia de Canarias, la historia de Yaiza, por supuesto la historia de Lanzarote, extraordinariamente importante, porque estamos hablando del primer contacto entre las culturas europeas y las culturas canarias. Una cultura insular que sale reforzada y por este motivo el Cabildo quiere impulsar esta línea de actuación para futuras acometidas. Intentar hacer un modelo también turístico patrimonial, turístico cultural, que afiance la riqueza de la sociedad de Lanzarote actual, ¿no? Así que yo creo que es indiscutible este tipo de convenio, este tipo de investigación, es indiscutible proteger todo este tipo de paisaje y de paraje para seguir investigando. Los restos óseos encontrados pertenecen a 10 personas, 6 adultos y 4 niños que sirven para... Se nos podemos hacer una imagen de cómo pudo haber sido en aquel primer contacto, donde empieza ese primer obispado de San Marcial del Rubicón, es en esta zona, por eso reivindicamos que San Marcial debe ser el patrón de Canarias. Estamos en un enclave muy importante en Lanzarote porque se identifica como uno de los primeros asentamientos permanentes europeos en el proceso de la conquista de Canarias y en un sitio que a priori parecía que no iba a dar tantas sorpresas agradables como han hecho por los cuerpos que se han descubierto. El último descubrimiento se producía precisamente el martes por la mañana en plena visita de los estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios Pancho Lasso de Arrecife que se encontraban en ese momento en San Marcial del Rubicón. Bueno, es muy importante, por cierto, que la gente se dice, pues se mantuvieron los dientes la verdad que lo tenían fuerte, en aquella época se ve que no había mucho azúcar y no comían mucha porquería, ¿no? También es la verdad que a lo mejor en el ciclo de la historia es poco tiempo, los 600 años o
los Sí, que lleven, 600 ¿no? son. Sí, Pero sí es cierto que no deja de ser, y a mí me llama la atención eso, parece que están ahí a ras de tierra, parece que... Con 40 centímetros dijeron el otro día las arqueólogas aquí. La verdad que no sé, algunas inundaciones, o lluvia. Sí, bueno, de hecho, ahí, Manolo, tú que lo conoces, a veces hay correntías, ¿no?, en esa zona. Sí, hay correntías, pero la verdad que es sorprendente que esto es a tan poca profundidad 600 años después, porque lo lógico es que haya acumulación de sedimentos, no al revés, aunque también puede producirse eso, que si queda en una vaguada, pues se lo lleve el agua cuando llueve al final del barranco. Para mí, evidentemente, es también un hallazgo importante que debe estudiarse porque corresponde a un momento histórico importantísimo, que es ese encuentro entre dos poblaciones completamente distintas en la que uno llega y coloniza. Pero yo quisiera saber si este afán después se transforma en algo, porque es importante ese encuentro, pero para mí también es tremendamente importante el desconocimiento que tenemos de los aborígenes de la isla, cuando apenas nos separan de ellos 600 años y después en cambio conocemos lo que pasaba en los tiempos del Paleolítico o el Neolítico, que son miles de años anteriores. Ha habido un abandono consciente de la historia de Lanzarote, de la prehistoria de las Islas Canarias, y eso debe corregirse, pero no solo en este yacimiento, sino también en otros tan importantes como el de Sonsama, donde se sabe que es población aborigen, e incluso la zona del Cable, donde hay encuentros de distintas inmersiones en la isla, tanto de piratas como de los propios aborígenes y de los propios conquistadores. Yo creo que toda esa información está a flor de piel. Hay gente que la ha estudiado, pero yo creo que ha sido muy poco apoyada, y que este tipo de cosas lo que tiene que servir no es solo para anunciar la instalación de un museo de sitio, sino para hacer una política seria de recuperación de nuestro patrimonio histórico. Pues sí, porque evidentemente ha estado siempre bastante olvidado. Además, el tema de Sonsama ha sido una de las, digamos, pueblo, como se le quiera llamar, ¿no?, que están perfectamente definidos. Es uno de los más importantes en cómo se conserva del mundo aborigen en Canarias, y realmente ha estado de aquella manera, ¿no? Se han intentado en varias ocasiones, pero nunca se ha hecho realmente lo que sería lo lógico, que ya desde hace años tener ahí un museo de sitio, un museo de interpretación. Es que se hizo incluso, Jorge, una inversión importante. Hay un edificio allí que pudo haber quedado bonito, pretencioso, y quedó suspendido, y está allí. Sí, ahora ahí se hacen fiestas. Andrés, por cierto, que se ha firmado un convenio entre la Universidad de Las Palmas, el señor Luis Serra, y en este caso el Cabildo de Lanzarote, y entre otras cosas creo que se va a mejorar las instalaciones de la Universidad de la Escuela de Turismo, de la Escuela de Turismo. Sí, se va a ampliar en una planta más, y en principio la firma del convenio lo que venía es a prorrogar la relación que tiene el Cabildo de Lanzarote con la Universidad de Las Palmas. La Escuela de Turismo seguirá otros 4 años más, ese es el convenio firmado, y la promesa en este caso del presidente del Cabildo es que se ofrecerá para que ampliar unas instalaciones de una escuela de turismo que se ha consolidado con el tiempo, que la verdad que muchas veces uno hasta ve, ¿no?, todas esas programas Erasmus de gente que viene, y la verdad que yo creo que es acertado, es decir, en un lugar, no sé, es como si estuvieras en el País Vasco y tienes unas universidades de ingeniería. Lo que quiero decir que nosotros estamos donde verdaderamente somos una potencia, y donde yo me imagino que gente que a lo mejor quiera estudiar desde fuera y quiera hacer sus prácticas o empezar su profesión, pues Lanzarote es un sitio fantástico por planta hotelera y por todo. Yo creo que hay un camino importante que hacer, y yo creo que la Escuela de Turismo yo le auguro un futuro interesante, porque no en vano, ya lo digo, somos potencia en muchísimas cosas. Ya Luis Serra, cuando fue nombrado rector de la Universidad de Las Palmas, que fue en plena pandemia prácticamente, y él era uno también de los, digamos, notables que tenía el gobierno de Canarias para hablar de la pandemia. En este caso, después fue nombrado rector, vino aquí a este estudio de Lancelot Televisión y dijo que uno de sus objetivos era reforzar precisamente la Escuela de Turismo y también la de Enfermería. Pero la realidad es que en la Enfermería nos llegaba noticias de que hay problemas de contratación de profesores, ¿no? Sí, de hecho faltaban bastantes. Vinieron el otro día dos estudiantes, íbamos a ir, pero al final entre
las jornadas estas del calor y luego también que no han concretado el momento en el que iban a pues, hacer una especie de manifestación, pero sí es cierto que se ha tenido que ver hoy entre los periodistas, le han preguntado por la falta de clase y falta de profesores, creo que había venido a decir que se juntaron varias bajas y varias jubilaciones, que se está procediendo la contratación y según sus palabras, me parece entender antes, como que cree que en una semana algo así Ahora dejo a Manolo, pero vamos a oír precisamente, vale, a Andrés, al rector de la Universidad de Las Palmas, Luis Serra. Ha habido una coincidencia entre bajas, jubilaciones en un periodo de tiempo muy corto y me consta que tanto para la asignatura de anatomía, también de ética, inglés, ya están en fase de contratación los profesores y en esta semana quedará todo resuelto. Creo que ahora solo quedan 2 plazas que se están llamando, las 2 últimas, pero ya se están incorporando los profesores a lo largo de esta semana. Como transición se había estudiado la posibilidad de, mediante un aula espejo, que se pudieran conectar con la escuela de la Facultad de Ciencias de la Salud de Las Palmas de Gran Canaria. No se pudo hacer esto por, digamos, motivos logísticos, pero en cualquier caso que los alumnos y las alumnas estén tranquilos y tranquilas, que el curso no se pierde, se va a recuperar lo que no se ha podido hacer. Se han evitado también este pico de ola de calor en el cual tampoco ha habido docencia, con lo cual ahora se va absolutamente a recuperar todo el programa. Bueno, pues esperemos que efectivamente se comprometa a reforzar a esa plantilla de la Escuela de Hostelería, que también es de enfermería, que también es muy importante. Sí, efectivamente, yo creo que se ha hecho un trabajo importante, ha permitido ese vínculo del hospital con la escuela de enfermería que se ha retroalimentado. Es verdad que depende de las notas que saquen los estudiantes, o sea que si usted es de Lanzarote pero su nota no llega, pues tendrá que irse a estudiar donde sea y vendrá aquí el otro que tiene la nota. Pero yo sí creo que hay que resaltar una cosa que ha sido tremendamente importante y que no se puede obviar cuando se firman convenios como el que se firmó con la Escuela de Turismo. Estas facultades o estos centros, en el caso de turismo, no ha sido una respuesta de la política universitaria de las universidades canarias, no. Una reivindicación mal encaminada inicialmente de la propia isla de Lanzarote, del propio Cabildo de Lanzarote y del propio Dimas Martín en su momento. Nosotros no teníamos inicialmente una escuela de turismo, teníamos una escuela de hostelería que no tenía ninguna titulación reconocida, pero que formaba a la gente así como se podía. Hizo su trabajo, o sea, salía la gente, pues sabía un poquito más de camarero, sabía un poquito más de cocina, pero en realidad no tenía título de nada. Ante eso se siguió presionando y se consiguió hacer una escuela de turismo que tampoco tenía reconocimiento del título, porque aunque ya dependía del Cabildo, porque inicialmente fue el propio Ayuntamiento de Teguise quien lo hace. ¿Quién la financiaba? Y que era el Cabildo quien después, posteriormente, el Cabildo, cuando Dima pasó al Cabildo, fue el que pasó. Exacto. Y después se consiguió, costó, después de trabajarlo mucho, que se les reconociera, porque evidentemente... Se costó mucho porque ellos quieren hacer las cosas de arriba hacia abajo y no aceptar lo que tú ya tienes hecho. Y costó porque políticamente Gran Canaria y Tenerife, pero sobre todo Gran Canaria, no quería que se hiciera, como bien dice, esta escuela, porque él consideraba de alguna manera que se le estaba quitando, digamos, autoridad, para entenderlo. Y que era abrir una puerta a que precisamente se desdoblase la universidad. Y tiene que haber también un reconocimiento para esos profesores iniciales y la propia directora Eva Crespo, que lleva ahí toda la vida casi, que han sido capaces de crear una oferta, de relacionarse con la universidad y hacerlo sin miedo, porque muchas veces cuando te creas en la marginalidad, ir al centro donde vienen con su máster, vienen con su doctorado, vienen con su no sé qué, acojona inicialmente un poco, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a dar un salto, en este caso no en el tiempo, sino telefónicamente por Skype, y vamos a ir a Ucrania, porque ahí hay un lanzaroteño que es corresponsal de guerra. En este caso estoy hablando de Alberto Hugo Roja, que se encuentra, si no me equivoco, en la ciudad de Kharkiv. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estamos? Hola, Jorge, saludos a todos ahí en Lanzarote. Una ciudad de Kharkiv,
muy cerca a unos 40 kilómetros lineales de la ¿Está cerca de quién? Es que te estamos oyendo mal. ¿De la capital estamos muy cerca? No, estamos en la ciudad de Kharkov, está a unos 40 kilómetros en línea recta de la frontera con Rusia. Ah, vale, que estamos cerca de Rusia. Bueno, ¿y cuándo has ido para allá y qué realmente qué es lo que estás haciendo, Hugo? Bueno, dejamos Lanzarote en finales de junio, pasamos por Francia, Bélgica, y para entrar en Ucrania no es posible llegar en avión por la guerra de 602 días a día de hoy, y entramos por la frontera de Polonia hasta Kiev. En estos meses, hasta el día de hoy, ¿no? Ya estamos en mitad casi de octubre, hemos recorrido el país para seguir ahondando en distintos reportajes para el proyecto de Paz en Construcción. Y ayer llegamos en un tren de 18 horas desde el sur, desde la ciudad de Mykolaiv hasta aquí, hasta Kharkov nuevamente. Y en el proyecto no solamente estamos haciendo reportajes para complementar el proyecto del año pasado, estuvimos aquí también 3 meses, también hemos traído el resultado del trabajo de mucho del alumnado. Cerca de más de 9.000 alumnos y alumnas participaron el año pasado, aquí infantil y primaria, y hemos traído aquí a esta ciudad de Kharkiv. Lo que tengo de fondo es un colegio, un instituto alemán bombardeado, es un objetivo civil, y aquí los niños, que verás algunos que están por aquí, porque juegan por aquí, estudian en el metro de la ciudad. Entonces, hemos traído unas cartas de los niños de Gran Canaria, del Colegio de la Cerruda, y dentro de poco entregaremos a los alumnados de secundaria unas camisetas que se hicieron en Santa Ana de Tenerife, y más cosas que hemos ido entregando, ¿no? Vale, Alberto, ahora mismo te vemos y ahí parece que hay tranquilidad, no se escucha nada, y por suerte. Ahora mismo, porque parece que ahora con el tema del conflicto en Oriente Próximo, en este caso entre Israel y Hamás, parece que se ha olvidado un poco la guerra de Ucrania, pero sigue habiendo guerra, ¿no? 602 días. Aquí suenan las... De hecho, ahora estamos en una ventana que sonaron las alarmas, y hasta que no suene la alarma de cancelación tendríamos que estar en los refugios ahora mismo. Yo estoy a las afueras de la ciudad, no estoy en el centro exactamente. La guerra continúa. Hoy ha habido una noche de bombardeo en distintos lugares de la ciudad. La más afectada ha sido la ciudad de Zaporilla. Y aquí el problema, por ejemplo, de esta ciudad, que está muy cerca de la frontera con Rusia, es que aquí caen primero las bombas y después suenan las alarmas. Y a veces el normalizar la vida dentro del conflicto hace que la gente, pues eso, suenan las alarmas, las ves tranquilas. Y esta ciudad es una ciudad grande, en importancia es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Yo a veces creo que este es un lugar con una distopía muy grande, porque de repente ves la ciudad normal, como cualquier ciudad, y de repente suenan las sirenas o caen las bombas y te hace recordar que estás en un país en guerra. Yeah. Y lo que es diferente es la zona del Donbass, la zona del sur, que es un verdadero infierno. Nosotros acabamos de regresar de allí. La zona de Gerson, hoy se habla que han cruzado el Dnieper y han llegado a algunas de las tropas ucranianas al otro lado, que está en manos de los rusos, del ejército ruso, y los frentes, esa ofensiva que comenzó en mayo ha ido relativamente lenta, pero date cuenta que esa ofensiva son muertos. Y cuanto más quieras avanzar, son más muertos que tienes que poner sobre la mesa. Yeah. Y el tema de la guerra en esta zona es muy duro. Manolo, quería hacerte una última pregunta. Buenas tardes, Alberto. Estaba interesado fundamentalmente en conocer esa experiencia, porque no es la primera vez que estás en un lugar de guerra. Estuviste incluso en Palestina, digo, en Gaza, Cisjordania, Israel. Y no sé si la parte política, el análisis que se está haciendo ahora en Ucrania, con vistas a que haya un cambio del foco internacional hacia Israel y se aproveche más esa situación para hacer ahí más masacres o más cosas que no aparezcan en la prensa. El bombardeo de hoy en la ciudad de Zaporilla, 50 heridos y 3 muertos, creo que no sale en ningún lado. Puede pasar a un segundo nivel de información esta guerra, donde sigue ocurriendo lo mismo que antes de ayer. Antes de estallar
en la olla presidencial en Oriente Medio, ¿no? Sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Estamos en un momento donde desde hace unas semanas los bombardeos son menores. Estamos viendo, aquí muy cerca está la ciudad, el pueblito de Kupián. Allí el ejército ruso avanza, ¿no? Entonces, esto que no se está viendo en el contexto real, el olvidar este conflicto, sería un gran fracaso, ¿no? Porque hablamos de dos cosas importantes, el derecho internacional y la integridad territorial. Importa para todo lugar, ¿no? Y ahora entramos en un tiempo, por estas fechas del año pasado empezaron los bombardeos sobre instalaciones eléctricas de gas para hacer más difícil la vida de la población. De hecho, ahora yo estoy aquí, allí tienen casi ola de calor, aquí hace un frío impresionante. Terrible. No tener lo básico es terrible, ¿no? Estamos hablando incluso, se habla de un pequeño, un rearme y movimiento de tropas que puede incluso afectar a esta ciudad de Kharkov, que quieran volver sobre esta ciudad a intentar atrapar esta ciudad de ejército ruso. Están a 40 kilómetros. La artillería llega hasta aquí, por eso yo estoy así, ¿no? Es terrorífico cuando tú estás en las noches que empiezan a caer las bombas. Nos hemos acostumbrado a ver cada vez lo terrible y terrorífico, lo más macabro en televisión, como si no pasara nada. Es muy fácil hablar desde el sillón, pero estar sobre el terreno es bastante duro, ¿no? Yo tengo suerte, en una semana pues, posiblemente estoy ya de nuevo en Lanzarote, ¿no? Después de tantos meses aquí. Y todos los conflictos lo mismo, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Quizás lo que dices tú, ¿no? Dentro de poco estaremos hablando de una ofensiva rusa bestial y aquí sabes quien pueda, ¿no? Y será vista de otra manera a un tercer nivel de información nacional. Hugo, te estamos oyendo, pero con cierta dificultad. Una pregunta breve, Andrés. Una última pregunta, Alberto Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta mía es un poco, tú si puedes ver allí, parece que se está eternizando el conflicto. Desde fuera nosotros no vemos avances, estás comentando, ¿no?, que sigue habiendo bombardeos y que sigue habiendo ataques. No sé si se ve una posibilidad, o sea, una posición más debilitada en alguna de las dos partes. ¿Rusia se le puede complicar tanto tiempo o van a seguirse? ¿Se puede calcular cuánto puede durar un conflicto como este? Y ahora viene el invierno. Los muertos son un secreto de Estado, pero fuentes estadounidenses hace unas semanas atrás, según el New York Times, hablan de 70.000 combatientes muertos en el frente ucraniano y 120.000 en los rusos, ¿no? Entre heridos también incluidos ahí, más de 7.000 muertos aquí ucranianos. Hablamos de 500.000 personas heridas o muertas en este tiempo de 602 días de guerra, ¿no? Es terrible cuando se deja de ver, ¿no? Y el frente, hay que ponerse un poco en el contexto cuando se decidió hacer el desembarco de Normandía. Un día costó más de 110.000 vidas. Avanzar más fuerte en el frente para reconquistar el territorio ocupado por Rusia en Ucrania es poner más muertos sobre la mesa. Entonces, en este tiempo, donde la ofensiva se habla, ha ido lenta. Yo estuve en Leópolis con otros compañeros, la ciudad de Leópolis, en Lviv, y estuvimos en un centro donde están las personas, los combatientes, los soldados ucranianos amputados. Personas sin brazos, sin piernas, donde les ponen prótesis para mejorar su vida. Esa visión es terrorífica. Hablamos de gente muy joven en el frente, que está dejando su vida para que en ciudades como esta la vida pueda ser ciertamente normal. Entonces, hablamos de dos realidades en la guerra, ¿no? Esta parte de Kiev, de ciudades como Dnipro o como esta, aunque está muy cerca del territorio ruso, la vida es ciertamente normal hasta que caen las bombas. Pero ahora viene lo que dices tú, el invierno. El avance de los tanques, el avance de las tropas se complica. Entonces, hemos entrado en un momento de como un freno dentro de los diferentes frentes. No sé lo que va a pasar con la información de hoy, incluso del Dnieper en la zona de Gerson, en el sur, que ahí van dirección a tomar toda la parte de Gerson y dirección a Crimea. Bueno, pues nos tenemos que ir, pero realmente, Alberto, yo la verdad que siempre que te conozco de muy pequeño, a veces me asusta, ¿no?, que estés en un sitio tan peligroso como los que sueles ir, y ahora en este caso en Ucrania. Pero en fin, yo sé que es tu
tu gran, digamos, siempre has tenido vocación, ¿no? Esa gran vocación. Un poco también siguiendo tu padre, tenía otros peligros aquí, pero no exactamente los mismos. Pero también un hombre arriesgado. Alberto, un abrazo y cuídate. Hablando de la política común, del día a día, aquí acabo de estar en zonas bombardeadas hace un par de días y ya las carreteras están arregladas, todo arreglado. Los niños aquí estudian en el metro, entonces hablamos de realidades. Yo creo que los políticos de allí tendrían que ver cómo se gestionan situaciones como esta y dirán, bueno, allí están comidos. Pues sí. Hugo, un abrazo y cuídate. Gracias. Bueno, pues era Alberto Hugo Rojas, que en este caso es hijo de José Luis Rojas, que fue porque ya no está haciendo, aunque hasta hace poco se le veía con la máquina fotográfica intentando sacar fotos de lo que fuera, ¿no? No, y Alberto ha sido compañero nuestro, ha trabajado, fue operador de cámara. Recuerdo aquella vez que fue intrépido, me acuerdo cuando lo de Aminatu Haidar y todo eso, irse por la noche al aeropuerto, la Guardia Civil llevándoselo, no soltaba la cámara, seguía grabando. Alberto es un tío con valor. Ahí fue los inicios de él, como digamos, ya... Sí, llevaba ya un tiempo. Había hecho muchas fotografías. Había hecho fotos, sí, pero ya como operador de cámara, sí. De los inicios, ahí empezó, yo creo que con los reportajes como corresponsal de guerra, a partir de ahí. Bueno, pues vamos a 2 minutos a publicidad y regresamos. Vamos a hablar un poco de vacunación, porque desde el lunes, si no me equivoco, ha empezado ya la campaña de vacunación de la gripe y también del COVID. Bueno, pues ya le dijimos que íbamos a hablar hoy de vacunación porque el lunes, si no me equivoco, empezó la campaña de vacunación, Manolo, de la gripe y también del COVID. Sí, efectivamente, ya la semana pasada, el viernes, daba una rueda de prensa el staff en el que estaba precisamente también el experto en vacunas y anunciaban que se iniciaría el lunes y así fue. Tanto fue así que yo ya me vacuné el propio lunes. Se ha puesto un teléfono a disposición de la gente que reúna los criterios de vacunación para que acudan a su centro de salud ya con hora, con cita, y así poderse vacunar tanto de la gripe como de la COVID. Aquellas personas que tengan que ponerse las dos, pues se pueden poner las dos el mismo día y las otras pues la que le toque, ¿no? Bueno, precisamente para hablar de la vacunación vamos a hacerlo con el señor Amós García, de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Amós, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, un auténtico placer estar con usted. La verdad que llevamos ya unos meses... Aunque sea sin café. Sí, sin café, pero ya le hemos invitado para que venga usted de manera presencial. Espero verlo por aquí dentro de poco, para hablar no solo de vacunación, sino de otras muchas cosas, porque la salud pública va mucho más allá. Bueno, me lo comentaba mi compañero Manolo García Deni, que precisamente él ayer, creo, antes de ayer, se ponía 2 vacunas, la de la gripe y también la de... en este caso también la del COVID. Pero la realidad es que hay mucha gente, señor Amós, que ya está un poco cansada de las vacunas. Se lo digo a la gente más joven, o que en fin, que no está mucho por la labor de irse a pinchar, ¿no? Sí, no, evidentemente hay algunos sectores que todavía son reacios a la vacunación, a pesar de las grandes bondades que ha supuesto la implementación de las vacunas en relación a numerosas enfermedades que tenían un impacto claro sobre la salud de la ciudadanía. Posiblemente en esa desadherencia y en relación a la vacunación de la COVID estoy hablando, posiblemente han habido profundos errores por parte de los profesionales sanitarios que trabajamos en la administración sanitaria al ir de manera machacona añadiéndole un número a cada dosis de la vacuna de la COVID que se estaba ofertando a la ciudadanía. Y esto ha sido un error, ha sido un profundo error, porque en realidad no es que estuviéramos recibiendo la tercera, la cuarta o la quinta dosis. En realidad es que hay una pauta de vacunación frente a la COVID y el resto son dosis de refuerzo. Para explicarme mejor, yo llevo muchísimos años vacunándome frente a la gripe. Yo este año no digo que me voy a poner la dosis 53 frente a la gripe. No,
me voy a poner una dosis de refuerzo, necesaria y adaptada al virus de las características del virus de la gripe que circula este año. Y eso es lo que tenemos que hacer en relación a la COVID. La vacunación que se va a poner en estos momentos es la vacunación adaptada a las características de las variantes que están circulando y es una dosis de refuerzo. Bueno, pero sí es cierto, hombre, las cosas también hay que entenderlas, yo lo entiendo, me refiero a mucha gente, en fin, primero porque hubo un cansancio sobre el tema de la vacunación, me refiero en plena pandemia, ¿no? Y ahora porque la gente normalmente ve que quien pasa el COVID, porque hay mucha gente, aquí en esta empresa hay varios que lo han pasado, y ven que lo han pasado como una gripe. Usted también lo decía en su día, que ya se iba a convertir precisamente en una gripe. Pero en lo que está realmente importante es quiénes deben de vacunarse realmente de la gripe y de la COVID. Lo has explicado muy bien, Jorge, lo has explicado muy bien. Mira, de hecho hemos tenido hace poco un incremento de casos de la COVID, pero cuidado, ese incremento de casos de la COVID no ha venido en paralelo a un incremento de aquella cara terrible, espantosa que tenía la pandemia, que era vinculada a muertes, a fallecimientos, a UCI. Y en ese cambio en la forma de presentarse en sociedad la COVID, las medidas que se han implementado, especialmente las vacunas, han tenido un papel fundamental. Pero ¿qué ocurre con determinados colectivos poblacionales? Hay que entender que, primero, que la COVID no va a desaparecer, va a seguir conviviendo con nosotros, el SARS-CoV-2 va a seguir presente en nuestros medios, no se va a difuminar, no va a diluirse. Y al mismo tiempo va a ir apareciendo con nuevas variantes cada X tiempo, porque el virus se va moldando al microorganismo humano, al ser humano. Desde esa perspectiva, lo que tenemos que entender es que, si bien afortunadamente en líneas generales estamos consiguiendo que el cuadro clínico del COVID sea cada vez más llevadero, lo que sí es cierto es que conforme las vacunas van perdiendo eficacia a lo largo del tiempo, sobre todo en relación a las nuevas variantes, lo que tenemos que tener claro es que a los que hay que proteger fundamentalmente son a los grupos poblacionales que son sensibles a tener complicaciones severas por padecer la enfermedad. Básicamente las personas mayores de 60 años o menores que puedan tener algún tipo de patología de base que les haga especialmente sensibles a esta posibilidad de tener complicaciones. Y el colectivo al que se le ofrece la vacuna de la COVID, por esto que acabo de comentar, es muy similar al que se le ofrece la vacunación frente a la gripe. Aunque en la vacunación frente a la gripe hay dos novedades interesantes que, si quieres, te paso a comentar. Que una es la vacunación a fumadores, se va a ofertar la vacuna de la gripe a la población fumadora, y la otra es la vacunación a niños sanos. Es verdad que vacunábamos de la gripe o ofertábamos la vacuna a niños con patologías previas, fundamentalmente asmáticos, etcétera, etcétera, pero este año se ha decidido ofertar la vacuna a niños sanos en edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años de vida. ¿Y por qué? En primer lugar, porque un niño con gripe causa ansiedad al ámbito familiar, a la estructura familiar. Al mismo tiempo, a pesar de que afortunadamente para un niño sano, en la inmensa mayoría de las ocasiones, un cuadro gripal no tiene una excesiva trascendencia clínica, sí es cierto que es un proceso muy molesto para el crío que lo sufre, por lo tanto, estaríamos evitando ese proceso molesto. Pero hay una intervención epidemiológica que es fundamental, que explica el por qué vamos a ofertar la vacunación a los niños sanos. Y es que los niños son los grandes difusores del problema hacia los adultos. De hecho, decimos que la gripe es una enfermedad de niña que genera complicaciones en los adultos. Los niños son los grandes transmisores. Si los vacunamos, podemos estar contribuyendo a cortar la transmisión del virus, y eso impacta sobre la epidemiología de la enfermedad. Manolo, ¿quieres hacer una preguntilla? Sí, efectivamente, estamos hablando de la gente que quiere o no quiere vacunarse a pesar de los efectos positivos que puede tener la vacuna, pero también existen leyendas urbanas que hablan de los efectos secundarios que pueden tener las vacunas en determinadas personas. Eso se viene diciendo desde el principio, y hubo personas especialmente sensibles con ese tipo de afirmaciones. Ya llevamos más de 2 años con las vacunas en los cuerpos humanos. Me imagino que se han hecho estudios y se puede hablar de
si realmente hay un impacto negativo en determinada tipo de personas o no. Se conoce ese tipo de cuestiones. Lo digo sobre todo para aquellas personas que siempre dicen que no quieren nada extraño en su cuerpo, salvo que sea imprescindible. Sí, vamos a ver. Evidentemente, las vacunas, como la totalidad de los fármacos, pueden estar contraindicados en determinados perfiles de ciudadanos, en función a que tengan una determinada patología, una determinada alergia a determinados elementos que están dentro de la vacuna, pero son muy escasos. Yo creo que en cualquier caso el mensaje que tenemos que trasladar es el siguiente. Es evidente que las vacunas pueden tener efectos secundarios como cualquier actividad en la vida, pero esos efectos secundarios son usualmente leves y usualmente escasos. Básicamente dolor en la zona de administración, cierta febrícula, esos son los efectos secundarios que con mayor frecuencia, dentro de la poca frecuencia, nos podemos encontrar. El efecto secundario que realmente a mí me resulta pavoroso en relación con la vacuna es el que me resulta tremendamente desagradable. ¿Sabe cuál es? El no ponérsela. Porque si no nos ponemos las vacunas estaremos en riesgo de resultar infectados por unas enfermedades que pueden tener consecuencias muy serias para nuestra salud. Pues señor Amos García, vamos a ver si, porque por lo visto no va muy rápida la campaña. No sé si tiene dato usted de que, en fin, la gente está vacunándose, sobre todo digo aquellos que tienen menos de 60 años. Los que tienen más de 60, por suerte, creo que sí, pero los que tienen menos de 60 creo que hay muy poca gente que se esté vacunando. Sí, va dirigida básicamente a la población mayor de 60 años, esa es la que más nos interesa fidelizar para la vacuna, porque la edad sigue siendo un elemento de alta sensibilidad a la posibilidad de tener complicaciones por padecer la COVID o por padecer la gripe. Y en segundo lugar, las personas que estén por debajo de los 60 años, pero que tengan alguna patología de base que contribuya a esto, a hacerlo más sensible a tener complicaciones. Los ritmos de la campaña, en principio, la verdad es que la demanda de vacunas que estamos teniendo es bastante importante en relación a, y eso significa que se está solicitando mucho la vacuna, y es evidente que el pico, que en la próxima semana previsiblemente, si se cumple lo que se ha venido cumpliendo cada año, tengamos un incremento todavía más notable. Solo hay que llamar, ¿no? A los centros de salud, hay un teléfono. No, hay que llamar sobre todo al 012 y allí pedir cita para acudir al centro de salud. Vale. Pues Amos García, muchas gracias y mucha suerte. Nada, siempre es un placer estar con ustedes, de verdad. Venga, muy buenas tardes. Un abrazo. Espero ese café. Sí, aquí lo tenemos preparado, pero ya se le está enfriando. Bueno, es el responsable de Salud Pública de la Dirección General de Sanidad del Gobierno de Canarias, y en este caso, evidentemente, sobre todo, insiste él en la recomendación que esas vacunas se pongan a aquellas personas que tengan más de 60 años, pero sobre todo también que tenga algún tipo de vulnerabilidad. Sí, los enfermos crónicos que tengan patologías base y que reúnan los requisitos. Yo creo que lo mejor que hay que hacer es que cada persona pues esté antes de tomar la decisión de ponérsela o no, si se encuentra en esos cuadros donde se recomienda ponérsela, y que llame a ese teléfono. Es muy fácil, es llamar y sobre la marcha se la ponen, te dan la cita y te la ponen. Bueno, Manolo, ya no tenemos casi que ir, pero me gustaría también comentar, porque hoy, más que comentar, lo hemos denunciado aquí, el tema de las palmeras. Usted sabe que hemos dicho que, sobre todo en la época de la pandemia, se descuidó completamente. El hecho de que coincidiera dos cosas, que no llovía, que encima que no llovía, el tema de las aguas residuales, como no había hoteles en funcionamiento, había disminuido de manera importantísima, y cuando no disminuía estaban estropeadas las plantas. La realidad es que estuvieron sin regarse casi 2 años en la época de la pandemia y años posteriores, y llegó a un estado en que más del 50% de las palmeras están en estado lamentable, ¿no? Pero ya desde hace un tiempito hay las campañas de la gente que se contrata, ¿no? Por parte del Cabildo, empresas que se dedican
a estar podando, y había una zona que nosotros habíamos denunciado mucho por el aspecto que estaba presentando, que es la que baja de día, precisamente a Puerto del Carmen, ¿no? Pues creo que, por lo que estoy viendo en las imágenes, todavía algunas están sin arreglar, pero hay ya una campaña. Vamos a verla y la comentamos. La Consejería de Obras Públicas ha lanzado un plan de choque para limpiar los márgenes de carretera de la isla, así lo confirma el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, quien destaca que el estado de las palmeras da pena y sentimiento. Las palmeras y el palmeral en toda la geografía insular da pena y sentimiento, y este plan de choque que hemos lanzado pues ha tenido un resultado positivo, está teniendo un resultado positivo. Un servicio de limpieza que se encuentra en estos momentos en la carretera de Puerto del Carmen. Limpiando en estos momentos la LZ40, que es la carretera de Puerto del Carmen. Nos encontramos en esta carretera que une Tías con Puerto del Carmen, una zona en la que ya comienza la poda de palmeras con el objetivo de embellecer esta planta autóctona y protegida. El consejero de Obras Públicas recalca que ya se han retirado más de 60 toneladas de basura. Y es verdad que se han retirado más de 60 toneladas en los últimos meses de basura. Por lo que lanza un mensaje de concienciación a los lanzaroteños. Hay que lanzar un mensaje de concienciación a la ciudadanía, porque en los márgenes de carretera no solo encontramos aulagas, encontramos botellas de plástico, encontramos latas de refresco, de cerveza, y es verdad que tenemos que cuidar nuestra isla y tiene que empezar por nosotros mismos. Además de este llamamiento de Medina a cuidar la isla entre todos, añade que se seguirá trabajando en el plan de choque de limpieza de los márgenes de carretera desde el norte hasta el sur. Bueno, pues como nosotros hemos sido un poquito pesados en este tema, pero yo creo que era fundamental. Y una cosa que tú en aquella época decías, Manolo, creo que se quiere coger esa idea, ¿no? De que haya un servicio permanente de mantenimiento del palmeral de Lanzarote, ¿no? Que eso y de los jardines en general. Eso es una obviedad. Si usted apuesta por plantar a destajo palmeras por todas las carreteras, lo lógico es que tenga un servicio de conservación de las mismas, sobre todo si sabemos que son sensibles a determinadas plagas que pueden hacer que toda esa inversión que se ha hecho para plantarlas, que ese impacto de embellecimiento que se buscaba se puede ir al traste. Pues lo lógico es que se haga un estudio consensuado de lo que se necesita y se tenga a disposición cosas que deberían funcionar solas en Lanzarote. Es que si no avanzamos, y siempre estamos hablando de lo mismo y no vamos a ningún lado. Ahora, este mismo problema, que le hemos encontrado una solución y parecía obvia, y que parece que se está haciendo y es eficaz, es el que hay que hacer con la derratización. Sí. Ahora vienen vecinos diciendo que si hay ratas en Teguise, otros que si las hay en Tía, que si las hay en San Bartolomé, que si las hay en Arrecife. Pues lo lógico que hagamos un plan insular. Que hay rata de dos patas. Hay dos ratas, pero ya esas las cantaba muy bien Paquita, la del barrio, y que está muy bien descrita ese tipo de ratas. Pero las que hay que tratar... Esas son más difíciles de erradicar. No, esas no hay que erradicarlas. Esas hay que llevarlas al colegio y educarlas, que creo que todavía tengan remedio. Y ahora, precisamente por ese tema que surge de la confrontación entre el alcalde y la portavoz del Partido Socialista, bueno, realmente el portavoz es José Alfredo Mendoza, pero una de sus compañeras, que es donde surge eso, hoy precisamente publica un artículo poniéndolo de vuelta y media. Y sobre todo me extraña el ataque que le hacen a Jonathan por estar haciendo demasiadas obras, que dice que eso va a causar un problema, que tienen que estar mejor organizadas. Es igual que cuando usted ve a esas personas flaquitas que llevan un montón de tiempo sin comer y le dan mucha comida y se ponen enfermos, se ponen graves. Parece que lo que quiere decir el Partido Socialista es que Arrecife no está preparada para las inversiones, que Arrecife ya lo han tenido ellos durante un montón de tiempo sin hacer inversiones y que ahora someterla a esta cantidad de inversiones todas juntas le puede causar un colapso. Como siempre, hay gente que la verdad que los que se ven afectados, que llevan a lo mejor 3 o 4 meses afectados por las obras, pues siempre no les gusta, ¿no? Eso va a pasar siempre. Pero eso siempre va a pasar, y además yo creo, y el tiempo me dará o me quitará la razón, que toda esa gente que hoy están, en fin, porque es normal, si ustedes le empiezan a hacer una obra y tarda 4 meses en terminársela y tiene el portal de su casa con tierra, pues normalmente no le gusta, ¿no? Pero el tiempo dará la razón. Digo que va a mejorar mucho todo el aspecto de la zona centro de Arrecife. Por eso le digo que si la obra
Si la obra está justificada y es útil, eso se olvida sobre la marcha. Es verdad que, oye, si usted sale con su coche y se encuentra, pues el cabrito ese no quita, lo quita. Pero a los 4 o 5 días o 10 días o un mes, ya si ves la obra, pues evidentemente eso se te olvida y empiezas a valorarla. Yo creo que el Partido Socialista en Arrecife tiene que tener mucho cuidado con su estrategia. Yo entiendo que precisamente esa valoración tan positiva que está recibiendo Jonathan, no solo en los medios de comunicación, sino en la calle, que están viendo una actividad a la que no estaban acostumbrados, no se puede atacar de forma desaforada. No se puede atacar de forma desaforada porque se les puede volver en contra. Usted no puede atacar al santo que está besando la mayoría de la gente. Habrá que esperar. Ahí le pasó un poco con Ayuso, ¿no? Al PSOE en Madrid. Pasó con Ayuso y pasó con Jesucristo, con los romanos. Es verdad que de eso hace un poquito más de tiempo, pero al final, ¿qué hacen los romanos? Pues asumir a Cristo como Dios y quitarse de todos aquellos dioses que ellos tenían, porque era una forma pues, de coger a alguien que ya era adorado para que los adorasen a ellos. Yo creo que con eso hay que tener cuidado. Atacar a alguien que está siendo especialmente ensalzado por el pueblo en un momento determinado es negativo. Hay que esperar, yo creo que esos ataques hay que poner en evidencia cosas, oye, se está invirtiendo aquí, no se está invirtiendo allí, pero ese enfrentamiento desaforado lo que hace es reforzar la figura de Jonathan, y es lo que Jonathan necesita, que precisamente sus rivales le cuestionen por las cosas que la gente le valora. Yo creo que tiene que hacer el grupo de gobierno es seguir trabajando y ya veremos con el tiempo si efectivamente merece el aprobado de la población. De momento, el andar de la perrita, como quien dice, viene bien, pero es verdad también lo que decía aquí el portavoz de la oposición del PSOE, en este caso Alfredo Mendoza, que decía que todas estas obras, está bien que se ha continuado, lo ha hecho el alcalde y hay que felicitarlo porque lo está haciendo bien, pero ahora son obras que vienen del anterior mandato, es decir, estaban lideradas por Astrid Pérez. Eso ya se lo decía yo también el otro día. El problema que puede tener Jonathan es que puede verse sin agua cuando más la necesite. Claro. Es verdad que precisamente él está disfrutando de unas obras que se le retrasaron a Astrid, porque Astrid lo que quería era haber vendido ella todas estas obras y haber llegado a las elecciones con todo esto hecho, porque esto tal como está y tal como va a quedar dentro de 5 o 6 meses, es como ella lo había planificado. Pero hay que reconocerle a Jonathan que se ha puesto al frente de esas obras y que lejos de paralizarse, sí ha podido... La ha agilizado. Y ese es su valor. Pero eso, rédito electoral, dentro de 4 años, si no es capaz de consolidar una forma de actuar... No, lo que quiero decir es que costó a Astrid 4 años en poder sacar estas obras. Lo que quiero decir es que si no se están programando nuevas actuaciones, que creo que sí, por lo que me han dicho, pero con el tema del plan general, que eso va a ser otro, yo ya estoy viendo que va a ser muy complicado que salga Yo lo que vi ya la vez que hablamos aquí con el GDI es que ya ellos estaban también cuestionando si faltaba no sé qué, si faltaba no sé cuánto, si realmente en lugar de ir a un plan... Hay que ir a otro nuevo. Exacto, habría que ir a uno completo. Y esos para mí son equivocaciones. Es preferible aprobar este y empezar a hacer otro. En paralelo puede ir haciendo otro. No tiene nada que ver. De hecho, en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, creo que han hecho en 15 años 2 planes. Oye, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Pero es que lo bueno es el tener posibilidades de dar respuesta a los problemas que tiene la ciudad. Si ahora con este plan le damos respuesta a 7, oye, sigamos con el otro y le damos las 10, pero es que no nos podemos quedar en 0 por querer tener las 10 al mismo tiempo. Pues sí. Por cierto, ya nos vamos, Manolo, pero me gustaría que me comentara qué te parece los centros turísticos. Bueno, pues han vendido que los últimos 3 meses, julio, agosto y septiembre, que son, para que no nos engañemos, los mejores meses turísticos de Lanzarote, por lo tanto, cuando más visitantes van a los centros turísticos históricamente, pero es verdad que en este caso han conseguido, no me quiero equivocar, pero creo que puede ser cerca del 10% más de afluencia. Sí, se está hablando de que han entrado 1.700.000. Casi 100.000. 1 millón, sí, iba a decir 1.070.000, 1.070.000 visitantes en un trimestre. Eso es una barbaridad. Es verdad que no estamos hablando de 1.070.000 personas distintas, sino cada visita, la misma persona hace las 5 o 6 visitas, pues es son 6 visitantes, aunque no sea sino una persona. Es una exageración. Pero esto lo que viene a demostrar es que usted pone la cabra de la Legión en la puerta de los centros turísticos y recauda exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un atractivo que, dependiendo de la cantidad de personas que entren en Lanzarote,
crece. Hay que hacer muy mal para que las cosas salgan mal, lo que quiere decir usted. No, que ni siquiera así, porque es que el rollo aquí es que ha aumentado los visitantes y eso se ha repercutido allí, pero no solo los que vienen a quedarse, sino que tenemos entradas de cruceristas, por ejemplo, a lo largo del año, que vienen y al único sitio que van es a los centros. Y es verdad que para mí 1.070.000 visitas me parece exagerada para unos centros. Y no hablo de masificación porque tampoco hay que confundir la capacidad de carga que tienen los propios centros turísticos con la que tiene una zona como Puerto del Carmen, por decirle una ya antropizada. ¿Qué quiero decir con eso? Que evidentemente hay que gestionar adecuadamente esos espacios y ver si necesitamos que vayan más de 1 millón de personas en un trimestre, si eso es realmente un éxito o es una puesta en evidencia de que hay que gestionar aquello de otra manera. Y también para mí es un ejemplo de que estamos facturando una millonada y no sabemos qué estamos haciendo con ello. Y lo digo en contraposición con aquellos que hablan de poner una ecotasa, diciendo que es recaudar dinero para hacer cosas para el sector turístico. Nosotros ya tenemos una especie de ecotasa, pero es que no hacemos absolutamente nada, no se ve un duro. Y es la forma más fácil que cobrarle por entrar a ver un centro. Eso es una idea que más o menos muchos empresarios turísticos lo han dicho y dicen, oye, pero más ecotasa que los centros turísticos, si tenemos, lo que hay que emplear bien el dinero. Lo que hay que utilizarlo, por lo menos en los últimos 4 años, oye, pues hay dudas de que muchas veces no se utilizó todo lo bien ese dinero. 1.070.000 turistas en un trimestre, ¿cuántos millones de euros son? Bueno, por lo menos... multiplícale por 15. No, más el tema de la restauración. Estamos hablando de más de... Los centros turísticos suelen recaudar en torno a los 30 millones de euros. Sí, pero es que ya eso solo se pone en la mitad. Puede calcular, claro... Estamos hablando de la mitad. Pues casi los 14, 15 millones de euros o aproximadamente. Pues nada, Manolo, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar aquí. Hasta el lunes. Nosotros no es una amenaza. Mañana volveremos. Vamos a hablar, por cierto, mañana, si no nos falla, con el senador por la isla de Lanzarote, Manolo Fajardo Palarea. Buenas tardes.